En imágenes tenemos la radiología, principalmente la sacroileitis. Como habíamos mencionado en espondilitis anquilosante, el compromiso de ambas sacroiliacas es una de las características fundamentales. En esta radiografía vemos nosotros una irregularidad del borde ilíaco, un aumento también del espacio articular a nivel de esta sacroiliaca, y en la sacroiliaca del lado izquierdo vemos la presencia de algunos puntos de contacto, los puentes óseos. Vemos en resumen y en conclusión a una sacroileitis bilateral, probablemente un paciente con espondilitis anquilosante. Otro de los hallazgos radiológicos importantes a considerar en espondilitis anquilosante es la presencia de los sindesmofitos, que son imágenes que se dan producto del compromiso del ligamentos espinales, en este caso el ligamento anterior, el cual hace referencia a compromiso de entesos. Como sabemos, el ligamento anterior se inserta a nivel óseo y el compromiso de estos entesos o entesis es el que da la presencia de estas imágenes. Bueno, referencialmente nosotros podemos ver también que las otras enfermedades también pudiesen dar compromiso tipo sindesmofito, y esto se veía ya en la antigüedad. Vamos a hacer una descripción breve acerca de artritis reactiva y algunas características fundamentales. La característica fundamental para sospecha de diagnóstico es que debiese existir o demostrarse la presencia de una infección previa al inicio de la enfermedad. Se describe entre 3 a 4 semanas previo al inicio de síntomas, aunque hay que recordar que un 50% de pacientes son asintomáticos durante el inicio de enfermedad, pudiendo llegar a 6 meses esto. La principal forma de manifestación en artritis reactiva es mediante compromiso periférico. Un paciente puede debutar como una monoartritis o una oligoartritis. En un porcentaje menor lo hacen como poliartritis aguda, un 20%. El compromiso espinal es menos frecuente que el compromiso periférico, lo encontramos en 40%, la presencia de uveitis anterior aguda en 10% y entesitis se describe hasta en 20%. Tradicionalmente se han descrito gérmenes del tracto genitourinario y del tracto gastrointestinal como los responsables del diagnóstico de artritis reactiva. Y de todos estos gérmenes, el más frecuentemente relacionado es la clamidia trachomatis, que es uno de los gérmenes incluso con mucho mayor detección en estudios de determinación de presencia del germen. Bueno, una forma de diferenciar a la presencia de una infección o una artritis infecciosa de una artritis reactiva es demostrar que realmente no existe un germen presente a nivel articular. Entonces, ¿por qué se da la artritis reactiva? Si es que nosotros asumimos que existe un germen o un agente infeccioso como responsable de la enfermedad, se da porque en sí existe una inmunización previa en un sujeto que es expuesto a un germen, y esto va a permitir la sensibilización de células, principalmente linfocitos T CD4 a nivel de células que se encuentran a nivel articular, o puede ser que antígenos producidos por estas bacterias también van a formar parte de la patogenia debido a un mecanismo de mimetismo molecular y van a producir la presencia, ya sea mediante células sensibilizadas o antígenos bacterianos presentes en la articulación, van a determinar la ocurrencia de artritis reactiva. Entonces vemos ya una diferencia con artritis infecciosa, en el cual, si bien existe un agente infeccioso responsable, es el germen quien directamente ocasiona el daño y no sus productos o no células sensibilizadas por estos gérmenes. La artritis reactiva no solo está limitada a articulaciones, puede dar diferentes manifestaciones en otros órganos. Bueno, típicamente, como se mencionó, da compromiso periférico, acá tenemos una monoartritis.
En este gráfico mostramos a un dedo en salchicha o dactilitis. Nos habla de compromiso extraarticular e intraarticular, compromiso de genitales, una balanitis circinata. En este caso hacemos referencia a la planta de un pie, ¿no? Una queratoderma plantar. Entonces vemos que este grupo de enfermedades, principalmente las asociadas a clamidia trachomatis, pueden dar diferentes manifestaciones clínicas, ya sea a nivel cardíaco, renal, a nivel intestinal o incluso a nivel ocular. El síndrome de Reiter se hace referencia a la presencia de una tríada que habla de conjuntivitis, artritis y el compromiso de genitales, ya sea mediante el síntoma de uretritis o cervicitis. Por lo tanto, al no encontrar al germen presente, es necesario demostrar que el paciente estuvo expuesto o estuvo previamente infectado. Para eso muchas veces se requieren de pruebas de muy difícil obtención, como son los cultivos, determinación de anticuerpos, antígenos de RNA o DNA en pacientes que tienen características clínicas de esta enfermedad. En esta tabla podemos ver algunas pruebas que pudiesen hacerse a los pacientes, en el cual está indicado para determinado germen, por ejemplo, clamidia trachomatis, la presencia de anticuerpos en serología, y o si no también otros métodos de determinación como la determinación del PCR, ¿no? La reacción de cadena polimerasa. Entonces tenemos a la serología, el tratar de determinar o detectar al organismo que estuvo presente en la articulación o a nivel sistémico. El tercer grupo está haciendo referencia a la psoriasis. La artropatía psoriásica es una de las entidades con mayor frecuencia en cuanto a este grupo de enfermedades. Se describe que hasta un 20% de pacientes con psoriasis en algún momento desarrollarán artropatía psoriásica, y recordar que existen pacientes en el cual en primer lugar aparece el compromiso articular y posteriormente se manifiesta la presencia de cambios a nivel dérmico. Tradicionalmente existen 5 subtipos. Tenemos a la artropatía psoriática clásica, es aquella que compromete interfalángicas distales. Tenemos a la artritis mutilante, que es la forma más severa de artropatía psoriásica, y formas ya sean poliarticular o oligoarticular, que también son descritas. La forma poliarticular obedece a un patrón muy similar a la artritis reumatoide, y la forma oligoarticular o oligoartritis asimétrica es descrita como la forma más frecuente de psoriasis. En un porcentaje menor encontramos aquella limitada a columna vertebral o forma espondiloartrítica. Para tratar de homogeneizar criterios es que se describen criterios diagnósticos y de clasificación para esta enfermedad, y tenemos así a los criterios de Caspar para artritis por psoriasis. Entonces, en un paciente que presenta ya sea compromiso articular, de columna o de entesis, se plantea buscar cualquiera de los siguientes criterios aquí mencionados, ya sea psoriasis, ya sea actual, ya sea historia personal o familiar. Las uñas son muy importantes en psoriasis debido a la alta frecuencia de cambios a nivel unguial, la presencia de factor reumatoide negativo, la historia de dactilitis antecedente o historia actual, y cambios radiográficos, ¿no? Principalmente el crecimiento óseo yuxtaarticular como uno de los hallazgos principales, que no es el único. Si vemos una revisión acerca de la patogénesis de artritis psoriásica, vemos que los eventos son muy similares a los anteriormente descritos. Y este gráfico es principalmente para hacer referencia a que la presencia del HLA-27 orienta a que la psoriasis tenga un comportamiento principalmente a nivel articular, a diferencia en lo cual se ha descrito en pacientes que tienen principalmente solo compromiso dérmico, donde se encuentran otros antígenos leucocitarios humanos.
De acuerdo al tipo de psoriasis vamos a ver una evolución diferente, siendo la más agresiva la artritis mutilante. Formas más benignas son las formas mono o oligoarticulares, la forma poliarticular y bueno, una forma a la larga también, pero de curso más lento, de no muy buena evolución, es la forma espondiloarticular. En estos gráficos vemos una psoriasis principalmente interfalángicas distales, vemos compromiso unguial a nivel de un paciente con psoriasis, y esta asociación se ve muy frecuente en pacientes con psoriasis que tienen compromiso unguial. Tienen también asociado en el mismo dedo el compromiso de la interfalángica distal. En este gráfico vemos a un paciente con artritis mutilante, donde existe gran resorción ósea y pérdida incluso de segmentos óseos. Existen cambios radiográficos, acá vemos la imagen típica de lápiz y copa, y también vemos la presencia o el daño o la pérdida de segmentos óseos por una reabsorción exagerada. Otros hallazgos en imágenes que podemos ver en psoriasis son la proliferación ósea, que es de repente la más importante, periostitis, calcificación, anquilosis si hablamos de daño ya severo, y erosiones. También a nivel de ecografía y resonancia magnética podemos encontrar otros hallazgos. Mucho menos frecuente es la enfermedad inflamatoria intestinal y hace referencia al compromiso del sistema musculoesquelético en pacientes o personas con enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Entonces, personas que tienen estos diagnósticos es posible encontrar compromiso o manifestaciones articulares. Se describen formas axiales y formas periféricas. Si hablamos de formas periféricas, se describen un 7-16% y puede ser mediante una variante oligoarticular o una variante poliarticular. La variante oligoarticular por lo general se asocia a que simultáneamente se presenta enfermedad inflamatoria intestinal activa, a diferencia de la forma poliarticular, que el paciente puede estar asintomático si nos referimos al tracto gastrointestinal. 5-10% de pacientes presentarán entesitis, un menor porcentaje dactilitis y compromiso articular sin aumento de volumen en 8-30%. El compromiso axial pudiese estar limitado solo a sacroiliacas o a la presencia de síntomas inflamatorios simplemente, como una lumbalgia de tipo inflamatorio, y se ha descrito que un porcentaje entre 1-10% de pacientes con compromiso inicial axial habrá una forma o se asociarán este compromiso a espondilitis anquilosante. De todo este grupo de enfermedades es la que presenta menor asociación con el HLA-B27, sobre todo si hablamos de compromiso periférico, más no tanto así el axial. En esta tabla presentamos un resumen de las diferencias entre los diferentes grupos de espondiloartropatías seronegativas y también consideramos a la espondiloartropatía indiferenciada. Entonces así tenemos que si hablamos de epidemiología y la relación entre mujeres y varones, vemos que la espondilitis anquilosante es mucho más frecuente en varones, a diferencia de las otras enfermedades que presentan valores o frecuencias similares en cuanto a sexo. El compromiso musculoesquelético, una de las características fundamentales es el compromiso de columna vertebral y principalmente sacroileitis simétrica en la espondilitis anquilosante, a diferencia de las otras enfermedades que suelen dar principalmente compromiso periférico y en menor porcentaje compromiso axial. El compromiso extraarticular es importante. Espondilitis anquilosante se relaciona a uveitis, iritis, enfermedad valvular aórtica y de la raíz, pudiendo llevar incluso insuficiencia cardíaca. Artropatía psoriástica en relación a la enfermedad de fondo, compromiso extraarticular en piel, o sea, psoriasis, compromiso de iris y lesiones en las uñas ya descritas. Artritis reactiva, además de compromiso articular, se describen
compromiso ocular, la uvea, manifestaciones dérmicas, ya habíamos descrito la keratoderma blenorrágica, también enfermedad valvular y de raíz aórtica. La asociada enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos manifestaciones propias del Crohn y de la colitis ulcerativa, que pudiese ir con dolor abdominal y sangrado, y también compromiso cardíaco, enfermedad de válvula o raíz aórtica. Algún hallazgo a recordar es que, por ejemplo, y resaltar que la artritis reactiva usualmente se precede de infección gastrointestinal o de tracto genitourinario. Y cuando hacemos referencia a espondiloartropatías indiferenciadas, no existe una asociación muy clara que me permite enmarcar al paciente como uno de los subgrupos anteriores. Haciendo revisión del tratamiento, es conveniente mencionar que uno de los pilares de tratamiento es lo que corresponde al tratamiento no farmacológico. Tenemos que educar al paciente, fomentar un plan de ejercicios y sobre todo incluir al paciente en terapia rehabilitadora. Se ha visto que si asociamos terapia rehabilitadora al tratamiento farmacológico, los resultados son mejores. Es conveniente que nosotros, antes de empezar o elegir el tratamiento, hagamos una diferenciación entre pacientes con compromiso axial y pacientes con compromiso periférico. Y ahí vemos una serie de opciones, desde los AINES, fármacos modificadores de enfermedad, corticoides locales y bloqueadores del factor de necrosis tumoral alfa. Para pacientes en los cuales ya existen secuelas o existe un daño estructural, se reserva la terapia analgésica y la terapia quirúrgica. Entonces, a grosso modo, podemos ver, por ejemplo, que AINES son de utilidad para compromiso axial y compromiso periférico. Los modificadores de enfermedad son útiles solo para compromiso periférico, no para compromiso axial. Los corticoides, si se usan en forma local, es decir, como terapia de infiltración, ya sea para articulaciones resistentes a tratamiento y a nivel axial, principalmente a nivel de articulaciones sacroiliacas. Y los fármacos que han modificado la historia natural de esta enfermedad son los anti-TNF, que lo usamos para compromiso axial o compromiso periférico. En cuanto a AINES, hacer referencia que existe muy buena respuesta a este tratamiento. Es considerado el tratamiento de primera línea. 50-75% de pacientes va a responder a AINES. Y si hacemos la elección de qué AINE es más efectivo, nosotros tenemos que ningún AINE, ya sea COXIC o ya sea no selectivo, ha demostrado ser más efectivo uno que el otro. El punto en contra con respecto a los AINES es que de repente ninguno de estos ha demostrado alterar la evolución o el curso natural de enfermedad. Como se manifestó, los corticoides no deberían ser utilizados en forma sistémica. Principalmente el beneficio es a nivel local, en articulaciones que presentan una actividad inflamatoria persistente, y a nivel axial se ha visto buena respuesta en sacroileitis refractarias a tratamiento. Habíamos mencionado que los fármacos modificadores de enfermedad tienen utilidad para compromiso periférico, es decir, no existen evidencias sobre esqueleto axial. Así tenemos a la sulfasalacina como uno de estos fármacos, al metotrexate, sobre todo metotrexate de gran utilidad en artropatía psoriásica, y además algunas otras drogas, por ejemplo leflunomida. Pamidronato, que es un bifosfonato, también se ha visto utilidad en pacientes con esta enfermedad como una alternativa, muchas veces usados en población pediátrica. Y las moléculas que han demostrado alterar el curso natural de enfermedad y que han llevado a una mejora en calidad de vida, mejora de diferentes parámetros funcionales, son los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Aprobados y comercialmente y disponibles, tenemos a 5 drogas, de las cuales en nuestro país tenemos 3. Son el etanercept, infliximab y adalimumab. El etanercept es una proteína de fusión humana, el infliximab un anticuerpo monoclonal quimérico, mitad ratón, mitad humano, y el adalimumab un monoclonal humano.
¿no? Los tres fármacos tienen diferente forma de administración, ya sea subcutánea o endovenosa, diferentes tiempos de vida media, pero la acción común es el bloqueo del anti-TNF-alfa. ¿Y por qué el bloqueo del anti-TNF-alfa tendría algún efecto en esta enfermedad? Debido al rol del factor necrosis tumoral alfa. Se ha visto que tiene efectos a nivel de diferentes grupos celulares y tejidos, los cuales traen como consecuencia el fenómeno inflamatorio. Es así que tenemos que el factor de necrosis tumoral alfa actúa a nivel de activación de macrófagos, lo cual fomenta el aumento de citoquinas proinflamatorias y quimioquinas, lo cual incrementa el proceso inflamatorio. A nivel endotelial aumenta la adhesión, las moléculas de adhesión, se ve un incremento en el factor de crecimiento endotelial vascular, lo cual tiene dos efectos: incrementa la infiltración celular por mayor adhesión y fomenta una mayor angiogénesis, lo cual también indirectamente aumenta el flujo de células inflamatorias que llegan a estos tejidos. A nivel de hepatocitos se ha visto que presenta un aumento en cuanto a reactantes de fase aguda, los cuales se ven que tienen también importancia hepatogénica. Entonces, en forma objetiva nosotros lo evidenciamos con un aumento de la PCR. A nivel sinovial y fibroblastos tenemos aumento de síntesis de metaloproteinasas, las cuales al estar presentes van a degradar cartílago articular. A nivel de osteoclastos aumenta la maduración del mismo, que como se sabe el osteoclasto es una célula resortiva, entonces va a fomentar la degradación ósea. Y a nivel de queratinocitos fomenta la proliferación de estas células, fomentando alteraciones en el grosor de la piel. Entonces, por todos estos motivos es que el bloqueo del factor de necrosis tumoral alfa nos va a llevar a una eliminación de la respuesta inflamatoria mediante diferentes vías. Y bueno, finalizando la exposición, mencionar que este grupo de pacientes a la actualidad con la terapia actual se han visto beneficiados con las opciones terapéuticas a la mano. En la investigación existen bloqueo de otro tipo de moléculas o otros blancos terapéuticos, los cuales pronto estarán disponibles como un elemento terapéutico más. Muchas gracias.